Me encantaron las canciones y anticipo que volveremos a visitar esta serie cada verano en algún nivel, pero acabamos de pasar 4 semanas en Book of Songs, y hoy vamos a ver el Salmo 51. Entonces, si quiero animarte a que te pongas de pie. Para la lectura de la palabra de Dios hoy mientras leo el Salmo 51. Esta es la palabra del Señor. Al director del coro. Un salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después de haber entrado en Betsabé. Primero. Ten misericordia de mí, oh Dios, según tu misericordia. De acuerdo con tu abundante misericordia, borra mis transgresiones. Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis transgresiones, y mi posición está siempre delante de mí contra ti. Solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seáis justificados en vuestras palabras e irreprensibles en vuestro juicio. He aquí, yo fui engendrado en iniquidad, y en cambio mi madre me concibió. He aquí, tú te deleitas y dices verdad en lo interior, y me enseñas sabiduría en el secreto. Parte me purgó con hisopo. Y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Déjame escuchar gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrado. Esconde tu rostro de mi sentencia y borra mis iniquidades. Me creó corazón limpio, Dios. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me cuades tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con espíritu dispuesto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Líbrame de la culpa de sangre, oh Dios, de mi salvación y de mi lengua. Cantad en voz alta vuestra justicia. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no te deleitarás en un sacrificio, o yo lo daría. Ahora estarás complacido con el holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Y un corazón quebrantado y contrito con Dios no despreciarás. Haz bien a Sión y tu buena voluntad. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te deleitarás y escribirás sacrificios y holocaustos. Y, en total, holocaustos y novillos serán ofrecidos sobre tu altar. Gracias a Dios por el poder de su palabra. Oremos, Padre. Eres un Padre Santo, misericordioso, amable y perfecto. Las palabras ni siquiera comienzan a hacerlo. Toca el borde de lo que es digno de ser limpiado con respecto a tu nombre, tu poder y tu gloria. Así que, Padre, te damos gracias por este tiempo y por tu santa palabra. Te pedimos con toda humildad y valentía que, al sentarnos bajo la proclamación de tu palabra, el poder del Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones y nuestras mentes, y seamos cambiados para siempre para mejor. Y Padre, mientras predico esta palabra, dame valentía y valor para proclamar la verdad del Evangelio. Ayúdame, necesito tu ayuda. Soy un ser humano débil. Pero con Jesús tengo fuerza y poder, y por eso me aferro a Jesús. Y oramos esto en su poderoso nombre. Amén. Puedes sentarte. Hemos reservado unas pocas semanas para predicar a través de algunos salmos de las Escrituras, que son canciones del Evangelio del Antiguo Testamento para un Nuevo Testamento. Las canciones son, realmente un regalo para el cuerpo de Cristo. Son un regalo para el cuerpo de Cristo porque nos demuestran patrones de la relación interpersonal que existe entre los hijos y las hijas y su glorioso Padre Celestial. Que sabemos que la vida tiene altibajos. Sabemos que la vida tiene picos y valles. Y esta mañana estamos viendo el Salmo 51. Lo que nos muestran los salmos. Muéstranos cómo tener fe y esperanza a través de los picos y valles de la vida. Y así, cuando miramos el Salmo 51, que es el Salmo de David,
y está atrapado por la convicción del Espíritu Santo sobre su propia depravación. Y reconoce que su única esperanza es la salvación y el perdón de su Señor. Todos tenemos esta lucha interna. Pensar en nosotros mismos. No tan malos, pecaminosos o impíos como realmente somos. Pero este salmo nos recuerda que Dios y no podemos escondernos de Dios. Él conoce todos los aspectos de nuestras vidas y en lugar de tratar de hacernos ver mejor de lo que realmente somos, en lugar de mirar a otras personas como asquerosamente más pecaminosas que nosotros, podemos exponernos por completo a nuestro Dios y confiar en que lo que David escribe y el Salmo 51 versículo 17 es verdad, que están rotos y arrepentidos. Corazón de Dios no despreciarás. Mientras me desplazo por las redes sociales, veo videos de predicaciones y pastores. Y una cosa que estoy harto de ver más que cualquier otra cosa son los pastores o los llamados pastores que venden este falso evangelio débil y suave donde buscan minimizar la pecaminosidad o excusarla de alguna manera. Eso realmente minimiza el poder de Jesús para transformar a las personas de adentro hacia afuera, y les ayuda a resistir la tentación de pecar. No necesitamos suavizar el evangelio. No necesitamos reescribir las escrituras para que sea más fácil para las personas obedecer. Lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio completo, llamar a las personas al arrepentimiento y permitir que Jesús haga el trabajo que quiere hacer, los Transformers de adentro hacia afuera. Y eso es lo que esta película hace por nosotros hoy. Nos muestra el poder de transformación que es posible. Y solo posible, cuando en lugar de esconder, excusar o justificar nuestra pecaminosidad, la enfrentamos de frente y la nombramos, lo comprimimos, y nos volvemos específicos con el Señor. Le decimos lo que hemos dicho. Lo que necesitamos saber hoy es que el verdadero arrepentimiento conduce a un corazón y una mente renovados. El arrepentimiento invita a la presencia transformadora de Dios, lo que nos obliga a adorar profundamente a Cristo. La realidad nunca podremos predicar plenamente el Evangelio o experimentar plenamente el Evangelio a menos que la realidad de nuestra indignidad hacia el perdón se enfrente a la abrumadora bondad del perdón de Cristo, a menos que conozcamos la magnitud de la gracia de Dios. Nunca experimentaremos la totalidad del Evangelio, porque es un milagro en nuestras vidas. Y mi esperanza y oración mientras lloraba y lloraba por este texto en preparación esta semana. Estaba literalmente en mi oficina llorando sobre las páginas de las Escrituras porque estaba tan abrumado por la bondad del Salmo 51 que no podía contenerme. Estaba sentado en mi escritorio y miro para asegurarme de que la puerta de mi oficina esté cerrada y mis persianas estén cerradas porque no quería que nuestra gente del personal me viera llorando en mi escritorio. Pero estoy tan conmovido por el Salmo 51. Simplemente me destrozó el corazón y me llenó de tanta alegría. Estoy muy contento por las Escrituras. Y quiero que experimenten eso en este tweet. Quiero que te sientas abrumado por la realidad del perdón de Cristo por ti. Porque es tan bueno. Esta mañana. Vamos a ver. Salmo 51. Y comienza con esta pequeña descripción de lo que es el Salmo o el contexto. Establece el propósito del Salmo, no todo. Danos este tipo de descripción o. A veces las palabras son difíciles para mí.
pero de alguna manera muestra por qué se trata este salmo, y le dice al maestro del coro un salmo de David cuando el profeta Natán fue a él después de haber entrado en Betsabé que ahora estaba allí. ¿La razón por la que necesitamos esta información? Es porque impacta directamente en cuanto entendemos del Salmo 51. Y, por lo tanto, para obtener una imagen real de lo que el Salmo 51 nos está comunicando, necesitamos entender el contexto. Y así, para entender el contexto, podemos ir a las Escrituras. Nos da toda la información que necesitamos. Necesitamos conocer al rey David. Ahora bien, el rey David fue el rey más grande que Israel haya conocido. Fue el rey más grande. Su poder aumentó el tamaño del reino que dirigía, lo que se llamó la Edad de Oro de Israel. David era un estadista. Era muy querido. Era valiente, era un soldado, era pastor. Era poeta y músico. Era un constructor. Y amaba profundamente al Señor. David era muchas cosas. Las Escrituras dicen que David o dicen que Jesús es el hijo de David. Eso es importante, es una reunión. Fue a través del linaje de David que Jesús fue traído al mundo, que venía del linaje de David. Así que se puede decir que David, en esencia, fue apartado para una obra santa, con un propósito redentor. Aún así, a pesar de que fue marcado por Dios, favorecido por Dios, como tú y yo, era un rebelde. Era un rebelde contra el Señor. No siempre obedeció al Señor. Era pecador. Jugar. Y aunque era pecador, todavía llamaba a un hombre según el corazón de Dios. Y lo entendemos. Entenderemos un poco más por qué. Diga eso de él a medida que avanzamos en el Salmo 51. Entonces, si entiendes el contexto, vamos a ver el 2 Samuel. Si pudieras pasar a 2 de Samuel conmigo, 2 de Samuel capítulo 11, vamos a ver a partir del versículo 2. ¿Y qué tipo de derrame en el capítulo 12? Pero solo quiero ponernos un poco de contexto de por qué David ha escrito este salmo, para que podamos entender por qué es tan importante para nosotros. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2. Comenzando en el versículo 2, si estás mirando una Biblia de Pew, probablemente podrías hacerlo. Creo que puedes encontrarlo en la página 264. Primero 2. Sucedió a última hora de la tarde cuando David se levantó de su sofá y caminaba por el techo, la casa del rey, que vio desde el techo a una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa. Y David envió a preguntar por la mujer. Y uno dijo, ¿no es esta Betsabé, la hija de Eliam, la esposa de Urías elitita? Entonces David envió mensajeros y la tomó, y ella vino a él, y se acostó con ella. Se había estado purificando de su impureza. Luego regresó a su casa y la mujer concibió. Y ella dijo y le dijo a David que estaba embarazada. David sin. Está más allá de la mera lujuria y el adulterio. El California. Es que David ha violado a Betsabé y de la manera más horrible, desgarradora y seria. Ha agredido a Bashir. Y el versículo 4 dice que David se la llevó. La palabra hebrea significa apoderarse como si fuera de su propiedad. Y el rey David es el hombre más poderoso de la tierra. Se salió con la suya con ella. Esto no fue un acto voluntario. Allí, esto no fue consensuado. Este era David ejerciendo su poder para aprovecharse de una mujer que estaba casada, y entonces, terminó embarazada, para tratar de cubrir Houston. David arregló para su esposo, Urías.
Volver a casa pensando que este tipo ha estado lejos de su esposa durante bastante tiempo. Ha estado en un campo de batalla. Extraña a su esposa. Extraña estar con su esposa. Y lo que va a hacer es ir a traer tu ojo a casa para que se entusiasme. Para que vaya y tenga relaciones sexuales con su esposa para que parezca que Urías concibió al niño. Trató de escapar de su pecaminosidad. Pero eso no funciona. Urías nunca baja a su casa y dijo que duerme en la puerta de la casa del rey. Y dice en Samuel 2 Samuel capítulo 11 versículo 11. Dice que el arca en Israel y Judá habitan en cabañas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando en el campo. Luego ve a mi casa, para comer y beber y mucho con mi esposa. Mientras vivas, como viva tu alma, no haré esto. Así que no funciona. Así que David lo intenta de nuevo. Invita a Urías a un banquete. Y emborracha a Urías. Pensar que si está un poco borracho, un poco drogado, que se va a entusiasmar y quiere ir a pasar el rato con su esposa. De nuevo, eso no funciona. Urías es el hombre noble. Y se niega a ir y divertirse, para disfrutar de su esposa. Todos sus hermanos están en el campo de batalla luchando por sus vidas. Ese es el tipo de persona que es Urías. Entonces, David intenta el plan número 3. Y obstruye a sus líderes en el campo de batalla para poner a Urías en el frente contra los amonitas. Y en el momento justo, les ordena que retiren a los ejércitos, dejando a Urías vulnerable para que los amonitas lo maten. Y eso es exactamente lo que sucede. Urías queda vulnerable. Y es asesinado por los amonitas. En el versículo 26, cuando la esposa de Urías se enteró de que Urías su esposo había muerto, se lamentó por su marido. Estaba triste. Estaba desconsolada porque su esposo había sido asesinado. Y probablemente lo sabía. ¿Por qué? ¿Y cuándo terminó la mañana? David envió y la llevó a su casa. Y ella se casó con él y le dio un hijo. En este punto, David cree que se está saliendo con la suya. Pero lo que David había hecho, dice que desagrada al Señor. David puede tratar de ocultar su pecado, pero no le está ocultando nada al Señor. El Señor lo sabe exactamente, y no está contento con eso. Así que el Señor envía a Natán. Natán es un profeta del Señor. Los profetas escuchan directamente del Señor, y tienen una palabra de verdad, una palabra de conocimiento, y en este caso el Señor envía a Natán un profeta. Natán. Si sigues leyendo el capítulo 12, verás que lo que hace Natán es contarle a David una parábola que enfurece a David, por la injusticia que se pronuncia en la parábola. De lo que no se da cuenta es de que Natán está contando esta parábola contra David. Está tratando de acusar a David. Está tratando de convencerlo de su pecado y en 2 Samuel capítulo 12, versículos 5 y 6. Entonces la ira de David se encendió en gran medida contra el hombre. Y le dijo a Natán, vive el Señor, que el hombre que ha hecho esto merece morir. Y restaurará al cordero por adelantado, porque hizo esto, y porque no tuvo compasión. Así que David lo es. Está enojado con el mal. De la historia que acaba de escuchar. Esta es la respuesta de Nathan. Natán le dijo a David, versículo 7, tú eres el hombre de la parábola. Así dice el Señor.
el Dios de Israel. Te ungí como rey de Israel, y te libré de la mano de Saúl. El rey Saúl era el rey. Eso fue antes de David. Recuerden que probablemente hubo muchos. Ida y vuelta entre David y Saúl. Saúl quería matar a David. No sé. Te necesito, rey de Israel, y te libré de la cabeza de Saúl. Y te entregué en tus brazos la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Y te di la casa de Israel y todo Judá. Y si esto fuera demasiado poco, te agregaría mucho más. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Hacer lo que es malo ante sus ojos. Has matado a espada a tu motín elitita, y has tomado a su mujer para que sea tu mujer, y lo has matado a espada de los amonitas. Ahora, pues, el depósito no se apartará nunca de tu casa, porque me has despreciado y has tomado por mujer a la mujer de Urías elitita. Así dice el Señor. He aquí, yo levantaré mal contra ti desde tu propia casa. Esa es una advertencia profética de que uno de los hijos de David va a venir en su contra. Y continúa el versículo 11. Y tomaré a vuestras mujeres delante de vuestros ojos, y se las daré a vuestro prójimo. Él se acostará con vuestras mujeres a la vista del sol. Porque lo entiendes en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. David le dijo a Natán. Esto es importante. He pecado contra el Señor. Y Natán dijeron a David, el Señor ha quitado tu pecado. No morirás. Esto es misericordia. Esta es la misericordia de Dios para David. Esta es la gracia de Dios hoy. No obstante, porque con este hecho has despreciado al Señor, el niño que nazca morirá. Finalmente, este precioso niño muere. Lo cual afirma. Sed era cierto. Todos necesitamos a Nacens en nuestra vida. Todos necesitamos profetas en nuestra vida que nos ayuden a enfrentar nuestro pecado, que nos llamen, que nos mantengan humildes. ¿Quién nos ayudará a reconocer dónde caemos en resumen? Si estás casado, probablemente sea tu cónyuge. Es por eso que Dios te ha emparejado con esa persona. Pero necesitamos. Ese tipo de humildad nos trajo al Señor obrando a través de Natán, y él obró a través de Natán para confrontar a David y su pecaminosidad, y al hacerlo, el Señor trajo a David a la convicción sobre su pecado. La respuesta de David a esta convicción no se esconde. No es huir de Dios como muchos de nosotros tratamos de hacer. No está tratando de superarlo, olvidando eso. Nunca es un olvido de que alguna vez sucedió. En cambio, David, adorar el pecado más rápido y adoró a Dios. Él se limpió y se ungió a sí mismo, y entró en la casa del Señor, y adoró, y es una posibilidad muy real que esto. El Salmo 51 eran las mismas palabras en su lengua cuando se arrodilló ante la gracia, en el altar de la gracia y la misericordia del Señor, y este era el exento de su espíritu. Este fue el grito desesperado de ayuda del Señor Todopoderoso, porque estaba destrozado por su pecaminosidad. Entonces David clama al Señor. Regrese al Salmo 51. Primero, ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia abundante, borra mis transgresiones. Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Porque conozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, y solo tú tienes nuestro pecado e hiciste lo malo delante de tus ojos.
para que seas justificado en tus palabras e irreprensible en tu juicio. David lo sabe. Dentro de su ser, Dios es su única esperanza. Sabe que Dios es santo. Y sabe que la única manera de que David sea aceptado por este Dios santo es que este Dios santo también fue profundamente misericordioso y misericordioso para borrar sus transgresiones. Otra forma en que se describiría la palabra hebrea, para destruir o borrar su sentido. Lávame. Él declara limpieme. David sabe que Dios, en su gracia y misericordia, puede declararlo como si los pecados nunca hubieran ocurrido a los ojos de Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús hace por nosotros. Esta es la doctrina de la justificación. Esta es la doctrina de la justificación. Déjame ayudarte a entender qué es la justificación. La justificación es la declaración divina de los injustos. Eso sería que nosotros somos injustos como posicionalmente justos en el momento de la fe y la conversión. De modo que si has puesto tu hogar y tu fe en Jesucristo, ya no eres visto por Dios como injusto, eres visto por Dios como justo. Y se basa únicamente en el mérito de la obediencia de Cristo para ir a la cruz y soportar el castigo que fue marcado para ti, pero se encargó de ello, y sufrieron en tu lugar. Se aplica por gracia. Y recibido solo por la fe en Cristo Jesús. Básicamente, Dios declara a los injustos estar basados en la obra de Cristo para ellos. Hay un dicho. Como una forma de describir estar justificado, rompes la palabra como si nunca hubiera pecado. Esa es una forma útil, pero no es del todo. ¿Comunique exactamente qué justificación es quedarse corto? Porque la realidad es que la verdadera justificación bíblica es mucho mejor que ser visto como alguien que nunca ha pecado. La justificación solo por la fe es el acto declarativo de Dios Todopoderoso de que estamos vestidos para siempre. Estamos envueltos en la justicia de Cristo. Estamos consumidos por Él, la justicia de Cristo, lo que significa que el registro de Cristo ahora es tu récord. El mérito de Cristo es ahora tu mérito. La perfección de Cristo es ahora tu perfección. Y la única forma en que Dios te trata como justo es porque Dios trató a su Hijo Jesús injusto. Primera de Corintios. O 2 Corintios 5. Versículo 21. Por amor a nosotros, es posible que tengas que ser pecado. ¿Quién lo diría? Conocieron pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. El pastor Sinclair Ferguson lo dice de esta manera. No somos simplemente como Adán que se vuelve a poner de nuevo. Estamos en Cristo. A los ojos de Dios, no solo somos inocentes, sino tan justos como Cristo porque somos justos con su justicia personal. Tú. Envueltos en la justicia de Cristo. Estás protegido por la justicia de Cristo, y cuando Dios el Padre te mira, si vuestra fe está en Jesucristo, no ve tu injusticia, sino la justicia de Cristo. Esas son buenas noticias. ¿Estás de acuerdo? Y David sabe que su única esperanza de justificación es a través de la obra sobrenatural de Dios. Retomando el versículo 5.
He aquí, fui llevado de vuelta al Salmo 51. Estoy en el Salmo 51 ahora. Versículo 5. He aquí, yo fui engendrado en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, te deleitas en la verdad y en el fin. He aquí tu deleite y la verdad y el ser interior, y me enseña sabiduría en los corazones secretos. Así que David reconoce el problema que enfrentan todas las personas en esta sala. ¿Cuál es el problema al que todos nos enfrentamos? Sí, no entraste en este mundo como un ser humano perfecto, y no te colocaron en un mundo prístino. En lugar de heredaste el pecado del primer Adán. Fuiste concebido por pecadores. Y por lo tanto estás estropeado por el pecado. Y vivimos en un mundo que ha sido profundamente dañado por el pecado. Ha venido completamente corrompido. Entonces, ¿cómo puede un pueblo impío tener una relación con un Dios santo? No podemos a menos que Dios mismo nos abre un camino. Y en lugar de que Dios reduzca su estándar, Él nos eleva a su norma por medio de Jesucristo. La realidad es que Dios es inmutable. Él no puede disminuir sus estándares porque es perfecto y es santo. Pero puede y ha hecho una manera de elevarnos sus normas por medio de su Hijo Jesucristo. Necesitamos ser transformados y necesitamos ser hechos nuevos. Y mientras David continúa orando y confesando su pecado, ora para ser transformado en un hombre que ama la santidad, de tal manera que se refleje. ¿Tan bajo? Versículo 7. Purifícame con sus cosas y quedaré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora el uso de aparece varias veces a lo largo de las Escrituras. Y es una parte importante de este pasaje, y quizás la ocasión más significativa se encuentra en Éxodo capítulo 12. El Señor ha enviado una serie de plagas a través de Egipto. En este momento, Israel está cautivo de Egipto. Son esclavos de los egipcios. Y el Señor está enviando una serie de plagas. Y su plaga final es la plaga de la muerte y lo que hace. Se ordena a los israelitas que ofrezcan un cordero sin defecto, y que tomen la sangre de ese cordero sin defecto y la usen. Ramificarse como un pincel. Mojabas la rama de hisopo en sangre, y debían limpiar la sangre de los postes de las puertas y las lentejas de las casas. Están cubriendo las puertas con él. Y esa noche este ángel de la muerte va a pasar por Egipto. Y él va a matar al primogénito. Dice en Éxodo capítulo 12 versículos 12 y 13, porque pasaré por la tierra de Egipto de noche, y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto hombres como animales, y sobre todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios. Yo soy el Señor. La sangre se asignará por ti en las casas donde estés, y cuando veo la sangre, te haré Pascua, y ninguna plaga estará delante de ti. Destruir. Cuando hiera la tierra de Egipto, esta es la Pascua. Esta es la Pascua que Israel ha estado celebrando durante cientos años, esto es. La comida. Los quesos celebrados en el aposento alto la noche, justo antes de ser crucificado. La sangre era necesaria para expiar el pecado. En el jardín del Edén. La sangre era necesaria para cubrir a Adán y Eva. ¿Recuerdas eso? Mira hacia atrás a la historia en Génesis. El Dios mató a un animal. Y creo que debido al patrón de las Escrituras, creo que ese animal era un cordero sacrificial. No lo dice específicamente. Pero creo que había un cordero de sacrificio y él usó ese cordero para cubrir
cubre la desnudez de Adán y Eva. Y esto y él. Durante la Pascua. Era el cordero sacrificial. Eso protegió a los israelitas. Salvó a los israelitas. Y en la crucifixión, Jesús era el cordero sacrificial perfecto, que expiaba los pecados del mundo. Proporcionó salvación a todo el pueblo de Dios. En Hebreos capítulo 9. Dice esto sobre sangre y expiación, dice, porque cuando Moisés declaró todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de becerros y machos cabríos, y con agua, lana escarlata e hisopo. Y rociaron el libro mismo y todo el pueblo, diciendo que esta es la sangre del pacto que Dios ordenó para ustedes. Y de la misma manera roció con la sangre tanto la tienda como todos los utensilios que se usan en el culto. De hecho, bajo la ley, casi todo se purifica con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Así que es como si, David, está diciendo, purifícame con sangre de sacrificio de león. Purifícame. El sacrificio. Purifícame con hisopo. Límpiame con la sangre de Jesús. Me lavó blanco como la nieve. Límpiame con aquel que vino a quitar los pecados del mundo. Versa. Déjame escuchar. Gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Me creó un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con el espíritu dispuesto. Esta es la respuesta correcta a la convicción del pecado. Debería llevarnos a arrepentirnos, lo que nos lleva a la santidad. La ley nos lleva a la gracia, y la gracia nos lleva de regreso a la ley. En otras palabras, la ley de Dios revela nuestra incapacidad para guardar la ley, lo que nos impulsa a la gracia de Dios. No podemos guardar la ley y necesitamos la gracia de Jesús. Y la bondad sobrenatural y abrumadora de encontrar la gracia de Dios despierta en nosotros el profundo deseo de responder a la ley de Dios con obediencia. El arrepentimiento no es solo disculparse por hacer algo estúpido, atroz o malvado. Es correr a través de los pies de Jesús, reconociendo humildemente nuestra depravación y anhelo de ser transformados por el poder del Espíritu Santo. El arrepentimiento es un huir de nuestro pecado y correr en la dirección opuesta hacia Jesucristo. Y es solo por el poder milagroso de Dios Todopoderoso que rompe la esclavitud del pecado, que nos saca de esa oscuridad a la luz de su maravilla. Hermosa, asombrosa gracia que siempre tendrá la fuerza y el coraje y la ambición de luchar contra el pecado hasta su muerte. La gracia de Dios debe ser tan asombrosa para nosotros que nos transforma de adentro hacia afuera, y nos da el deseo de obedecer a Dios. Por eso me enojo tanto con los maestros. Que venden evangelios falsos y evangelios blandos y minimizan el pecado porque están disminuyendo el poder de Jesús para transferir el poder del evangelio para transformar a las personas a través de Jesucristo. Tu salvación es absolutamente un milagro del cielo. Si eres F, has puesto tu fe en Jesucristo. Eso es un milagro.
En última instancia, eso es algo que solo Dios puede hacer. Es iniciado por Dios para su gloria y para su beneficio. Y es solo después de encontrar su gracia y recibir su Espíritu Santo que deseas obedecer su ley. Por tu cuenta, no lo vas a hacer. Es imposible. Y es solo en este momento de gracia y misericordia, de empoderado por el Espíritu Santo. Esa es la verdadera libertad que Cristo trae a medida que creces. El coraje de compartir esa libertad. Aparte del Espíritu Santo, la obediencia a Dios se siente como esclavitud. Pero si estás capacitado por el Espíritu Santo, la obediencia a Dios es la mayor libertad que jamás conocerás. Nunca he renunciado a algo que desearía no tener que rendirme. No hay ningún pecado al que haya renunciado que piense como, hombre, realmente desearía poder volver a eso. No, estoy muy contento. Para las políticas transformadoras. Versículo 13. Salmo 51. Versículo 13. Entonces te enseñaré a los transgresores de maneras y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la seducción, para que Dios, oh Dios de mi salvación, y mi lengua canten en voz alta tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca será. Porque no te deleitarás ni sacrificarás de lo que yo te daría. No te agradará el holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. ¿Probarlo? Apenas. Haz bien a Sión y tu buena voluntad. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te deleitarás y escribirás sacrificios y se ofrecerán ofrendas y metas de oro en tu altar. Este es el combustible para el incendio forestal o de evangelismo. Pecadores que son salvos por gracia, hablando a otros pecadores sobre el profundo amor del Padre a través de Jesucristo, para que otros puedan ser salvos por él mismo. Gracia. ¿Quieres ver una iglesia cambiando la comunidad? Y les mostraré una iglesia que ha sido transformada por Jesús. Has estado tan abrumado por la gracia de Jesús que no puedes evitar contarles a otros sobre él. Eso es lo que se necesita para transformar una iglesia y una comunidad. Estás tan enamorado de persona de Jesucristo. Y Él es todo de lo que puedes hablar. Más que problemas sociales. Más que problemas de inmigración, más que su vida. Más que tu casa, más que tus hijos. Más que tu trabajo, más que las cosas que deseas. Por eso es tan importante para nosotros tener un moro en nuestra vida. Una más es nuestra gente en nuestra vida que sabemos que no tienen a Jesús y queremos desesperadamente que conozcan a Jesús. Este es el corazón del evangelismo. Si has sido transformado por Jesús, esa es la mejor noticia. Deberías querer contar esa noticia a otras personas. No tengo las buenas noticias. Y así, una vez que nuestra gente en nuestra vida, definitivamente queremos conocer a Jesús porque los amamos. Y no queremos que estén separados de Jesús. Queremos que pasen la eternidad y la gloria y la presencia de Dios nuestro Salvador. La alternativa es el castigo, el sufrimiento y la angustia. El infierno está caliente. Más caluroso que este verano de Michigan. Así que oramos por ellos. Pasamos tiempo con ellos. Para muchos de nosotros tenemos familiares que no conocen a Jesús y queremos que conozcan a Jesús. Tal vez tienes hijos que no conocen a Jesús y quieres desesperadamente conocer a Jesús y no puedes evitar estar de rodillas y orar por ellos todos los días.
Y cualquier interacción que obtengas, ves al Espíritu Santo para que puedas tenerla. Nombramiento de Jesús. O tal vez sea un vecino, o un compañero de trabajo, o un compañero de clase. Y solo están buscando. Se podía ver en ellos. Anhelan algo más y no se dan cuenta de que Jesús es algo más. Así que oren por esto. Suplica a Dios por su alma, para que llegaran a la fe en Jesucristo, para que Dios despertara sus corazones. Y te daré la sabiduría en las palabras. Indíqueles a Jesús. Y si te encuentras así, en una temporada en la que parece que le estás hablando a la gente de Jesús, o ni siquiera estás buscando oportunidades para hablarle a la gente de Jesús, algo anda mal, algo anda mal. Necesitas volver al corazón de tu salvación. Piensa en tu testimonio. Por eso es importante compartir regularmente su testimonio. Incluso si es con otros cristianos. Te sientas en la cafetería y hablas de tu fe y compartes tu testimonio con otros cristianos porque eso es como una práctica para cuando necesitamos compartirlo en situaciones importantes. Como si eso fuera ensayar el Evangelio. Con nuestros hermanos y hermanas, ese es un espacio seguro. Eso es importante. Compartimos nuestro testimonio. ¿Qué pasa con su testimonio? Levantándote una profunda gratitud por él para Jesús. Pero, ¿qué hay de eso que te llena de alegría? Chico de tu salvación. Tiene que haber alegría, tiene que haber pasión, tiene que haber un quebrantamiento por las personas perdidas. De otra manera, no sé por qué estás aquí hoy. ¿Por qué estás aquí? Porque espero que no sea porque solo estés marcando una casilla. Espero que no sea porque es lo que siempre has hecho los domingos por la mañana. Espero que no sea porque estés tratando de vivir algún tipo de cristianismo cultural. Eso no es suficiente. Necesitamos ser un pueblo que se rinda de todo corazón a Jesús y a la obra del Evangelio en nuestras vidas y sobre la gran comisión. Espero que estés aquí porque al menos estás buscando respuestas. Espero que estés aquí porque, como mínimo, estás buscando esperanza. Estás buscando significado en la vida. Porque entonces estás aquí hoy. Porque necesitas saber que Jesús es el significado de la vida. Jesús es tu misión. Jesús es tu satisfacción. Jesús es tu contentamiento. En Éxodo capítulo 34 versículo 6 dice esto acerca del Señor. Dice el Señor, un Dios misericordioso y misericordioso. Lento para la ira y abundante en amor y fidelidad, manteniendo un amor inquebrantable por miles, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ese es el Dios que David conoció. Y es por eso que se puede decir que él es un hombre conforme al corazón de Dios, porque deseaba la voluntad de Dios, deseaba la salvación de Dios. Y honestamente creo que el rey David tenía una fe en el Nuevo Testamento. Él creía que los profetas lo eran. Es cierto que todas las profecías del Mesías venidero eran ciertas, y puso su esperanza y la redención que iba a llegar. ¿Quién debe morir? El Mesías tenía el poder purificador para eliminar el pecado y las transgresiones y de esa manera redentora. Y creo que de alguna manera sobrenatural, tenía una fe en el Nuevo Testamento que miraba hacia adelante en Cristo, palabra redentora para su salvación. Jesús es la fuente última y final de misericordia y perdón, y solo Él cumple con la pertenencia de un corazón limpio, y el anhelo de ser aceptado en la familia de Dios a través de su expiación sacrificial. Iglesia, el arrepentimiento es un regalo para nosotros. En el jardín,
Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, trataron de esconderse de Dios, y sintieron la vergüenza y la culpa, y trataron de esconderse de Dios. Entonces David trató de esconderse de Dios, y trató de encubrir su pecado del Señor, pero no pudo esconderse del Señor. De la misma manera, ha habido momentos en tu vida en los que has pecado y has tratado de ocultarlo de Dios. Tratas de ocultarlo de otras personas, y no puedes esconderte del Señor. Algunos de ustedes han estado cargando con pecados no confesados durante décadas. Y se queda inquieto y ansioso. Y creo que Jesús quiere liberarte de eso hoy, porque eso es esclavitud. Si crees que no puedes venir a Jesús con tu pecado, que Él ya conoce, estás viviendo en esclavitud al enemigo, porque eso es lo que dice el enemigo, y no vales nada. Eso es que estás demasiado lejos. Que no hay esperanza para ti. Eso no es. Algunos de ustedes. Necesitamos tomar ese pecado y ponerlo a los pies de Jesús. Confesar. Es posible que algunos de ustedes deban confesar su S a su cónyuge. Algunos de ustedes necesitan confesárselos a sus hijos, que nunca antes has confesado o retenido. Entonces necesitas llevar ese arrepentimiento a Jesús, y recibir su perdón. Él levantará la culpa y la vergüenza. Estuve fuera del púlpito durante un par de semanas, así que estoy predicando. Para terminar, déjame darte 3. Donde el Espíritu Santo, a través del arrepentimiento. Primer regalo del arrepentimiento, es que el arrepentimiento nos humilla ante el Señor. El arrepentimiento nos humilla ante el Señor, nos obliga a reconocer que no somos tan buenos como creemos que somos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. De la misma manera, ustedes que son más jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Vestíos todos de humildad los unos para con los otros. Porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El arrepentimiento es nuestro dolor por el pecado. Es nuestro espíritu quebrantado por el pecado. Y humildemente estamos poniendo nuestro espíritu quebrantado a los pies de Jesús. Ese es el corazón del arrepentimiento. Eso es lo que vemos. ¿Y David? Y creo que eso es. En el versículo 1617, el Salmo 51 es posiblemente el versículo central del tema de esta canción. Porque no te deleitarás ni sacrificarás de lo que yo te daría. No te agradará el holocausto. David está diciendo que Dios no puede. No puedo simplemente decir que Dios me permitió pagar por esto. Pasa por alto mis pecados, déjame servir un poco más. Permítanme dar un poco más generosamente. No. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Un corazón roto y un corazón, un corazón, un corazón, un corazón. No despreciarás. No hay nada que puedas hacer para ganarte la gracia de Dios. Más allá de un corazón abierto y una vida llena de Foister. Estaba caminando esta mañana y camino todas las mañanas. Y camino y oro y escucho la palabra de Dios. Y escucho la predicación ardiente porque me anima. Y mientras caminaba esta mañana, estaba pensando en orando a Dios. A menudo decimos como cristianos, Dios, rompe mi corazón por lo que rompe el tuyo. La mayoría de las veces, cuando oramos por eso, pensamos en las injusticias en nuestra comunidad. Pensando en la opresión en nuestra comunidad. Estamos pensando en la pecaminosidad externa, la pecaminosidad de otras personas. ¿Y si rezamos eso? Quebrantamiento que existe en nosotros mismos. Dios, rompe mi corazón. ¿Para qué descansos? Rompe mi corazón. Por la pecaminosidad dentro de mí que te rompe el corazón. Arrepentimiento. Y nos mantiene a los pies de Jesús.
El segundo don es que el arrepentimiento nos libera de la justicia en el espacio de trabajo. Nos pone bajo la justicia de Cristo. De nuevo, el versículo 16, dice David, el Señor se deleitará en el sacrificio, o lo dará allí. Hay algunas personas que escuchan esto en este momento y ustedes han estado atados por la justicia basada en obras. Estás tratando de ganarte el camino hacia el perdón. ¿Crees eso? Si das fielmente. Si sirves con sacrificio, si de alguna manera puedes compensar los pecados de tu pasado. Pero no es así como funciona. Recuerdo que hace unos días escuché un clip del presidente Donald Trump, y está hablando de el trabajo que está haciendo para tratar de traer paz entre Rusia y Ucrania. Y en este momento hay entre 6 y 7 mil vidas que se pierden todos los días en esta guerra. Es decir, y él está diciendo que si puedo detener esta guerra, que puedo salvar 6,000 vidas al día. Y él dice eso. En el contexto de entonces, tal vez pueda entrar al cielo, porque no se ve muy bien para mí. Y eso me rompe el corazón. Porque no es suficiente. Puede hacer todo lo posible para salvar cientos de miles de vidas. Y no será suficiente para llevarlo al cielo a menos que Jesús sea su Señor. Para ti y para mí. Es lo mismo. Tito capítulo 3, versículos 5 y 7. Él nos salvó no por obras hechas por nosotros en justicia, sino según su propia misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo sobre él en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Si pudiera ver a Donald Trump en este momento, le diría directamente a la cara y le diría que entregue su vida a Cristo. Entonces tus buenas obras pueden provenir del desbordamiento de tu salivación. ¿Cómo busca apoyar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania? Que ese sea el derramamiento de tu salvación en Cristo Jesús, no porque estés tratando de ganar la salvación, sino por tu salvación. ¿Cómo maneja las conversaciones entre Israel y Gaza, en Palestina? Que eso esté motivado por tu salvación, no por tu salvación. ¿Cómo maneja la reforma migratoria en los Estados Unidos? Tratando a todas las personas como portadores de la imagen de este Dios santo y perfecto. Que eso esté motivado por tu salvación, no por tu salvación. Para ti y para mí, como llevamos a nuestras familias. Como servimos en nuestros lugares de trabajo, como servimos en nuestras escuelas, como servimos en nuestras comunidades, como servimos en nuestras iglesias. Que venga de la salvación, no para ganárselo, pero por eso. El último regalo que es el arrepentimiento es para nosotros. ¿Es el arrepentimiento asegura? Lo siento, aparte de Cristo. Un corazón impenitente está muerto en su pecado, y, por lo tanto, no heredará el reino de los cielos. La mala noticia es que Dios hizo todas las cosas perfectas y buenas, y cuando Adán y Eva se rebelaron y contra Dios en el jardín, esto es lo que llamamos la caída, y la tierra fue maldita, y la humanidad fue maldita. Por cada generación nacida después, y nosotros nacemos en pecado. Cada aspecto de nuestra naturaleza humana está corrompido por el pecado. Pero la buena noticia, este es el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿La buena noticia? Es que Dios nos ha rescatado a nosotros, un pueblo irremediablemente pecador, de nuestro pecado y de nosotros mismos al enviar a Jesucristo.
el único Hijo de Dios, para vivir una vida perfecta y morir mi muerte, para expiarnos a nosotros mismos. Él nos resucitó. Resucitó de la tumba después de 3 días, mostrando su poder sobre el pecado y la muerte y así reconciliándonos con Dios el Padre para siempre, si confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Los reformadores dirían que somos justificados solo por la fe, pero la fe justificadora nunca está sola. En otras palabras, nuestra fe siempre va acompañada de buenas obras, y eso incluye la asistencia. Entonces, si estás luchando para saber si eres salvo por Dios, luego mírate a ti mismo. ¿Estás arrepentido? Cuando te equivocas, vas a Dios y arrepiéntete. Cuando pecas contra tus hijos, ¿vas a tus hijos y te arrepientes y vas a Dios y te arrepientes? Cuando perdiste, vas a Dios en arrepentimiento. ¿Tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Vas a Dios y te arrepientes? El arrepentimiento es un alejamiento directo de tu pecado, y está diciendo yo, eso no es suficiente para mí. Y quiero seguir a Jesús. Y quiero encontrar mi satisfacción en Jesús. Quiero encontrar mi esperanza y salvación en Jesucristo. ¿Esto es qué? Salmo 51. Realmente era un hombre conforme al corazón de Dios. Anhelaba que el Señor cumpliera su voluntad y anhelaba ser usado por Dios y lo que fuera. Y en su insensatez y rebelión, corrió de regreso al Señor. Si nunca te has arrepentido, y esta es tu invitación de hoy. Estás aquí porque necesitas arrepentirte ante Jesús y confiar en Él para la salvación. Oremos, Padre, te damos gracias por la poderosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en Jesús. Y te pido, Señor, que nos muevas en nuestros corazones y mentes para entregarnos a Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes a arrepentirnos y creer en el Evangelio, y confía en la gracia salvadora. Espíritu Santo, tú eres el que trae convicción. Oblíganos a vivir solo para ti. Amén.